el atropello monetario más absoluto, que por eso a veces digo, cuidado que Roosevelt puede haber sido peor que nuestros gobernantes actuales, es quitarles el oro a la gente. En Estados Unidos se prohibió tener oro y plata, y te podías ir a la cárcel. Confiscación del dinero. Eso se llama confiscación del dinero. Claro, encima tienes a Inglaterra de tu lado, que es el centro financiero del mundo. Bueno, esto van a mover, las finanzas del mundo las van a mover para ganar la guerra. Y efectivamente las movieron. Y efectivamente perdieron su capacidad de seguir moviéndolas en el futuro porque las movieron para la guerra. Es decir, posiblemente sí ganaron la guerra gracias a que podían mover cantidades brutales de recursos el Banco Central de Inglaterra. Pero una vez que lo movieron, se los quemaron los recursos. Y cuando los quemaron, Inglaterra ya no pudo volver a ser el centro de pagos mundial. Se quedó herida de muerte. La Primera Guerra Mundial acaba con el Reino Unido. Pues eso es lo que luego Keynes dice que hay que hacer. Pero no es que venga la intelectualidad y le diga al político qué hacer. El político ya sabe qué quiere hacer. Y luego se adueña de la intelectualidad, o la compra, o la prostituye, para hacer lo que él quiere hacer. Claro, y aquí es donde uno pues tampoco puede terminar de creerse que sea inocente toda la teoría monetaria y todo lo que está detrás de ella para con la inflación y cómo si es mejor la inflación que la deflación. Porque ¿a quién le viene muy bien la inflación? A los deudores. ¿Cuál es el mayor deudor de una economía? Al menos desde la Primera Guerra... Bueno, de siempre, pero en general desde la Primera Guerra Mundial ya sin freno. Los estados. El estado es el principal deudor en una economía. ¿A quién le viene mejor la inflación? Al Estado. Sí, al final los gobernantes siempre han querido tener el control del dinero y actualmente podemos decir que tiene mayor control que nunca en la historia. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Ancast y hoy estamos en la sede de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y tenemos el placer de contar con Daniel Fernández. Bienvenido, Daniel. Nada, el placer es mío. Teníamos pendiente esto y tenía muchas ganas de hacerlo, ¿eh? Pues muchas gracias por venir. Daniel es profesor en la Universidad de las Hespérides actualmente, de la Francisco Marroquín, donde desarrolló el trabajo del libro, ¿no?, en Guatemala. Sí. Y bueno, está actualmente también en un centro de Hespérides de estudio, no recuerdo el nombre exactamente. Sí, Ruth Richardson y otro que se llama Peter Hoover. Bueno, sí, gente importante que ha hecho cosas importantes en la vida, pues les ponemos los nombres para honrarlos. Luego hicisteis un informe sobre el tema de la vivienda en Canarias. Sí, bueno, y en España, en Canarias, vivienda vacacional turística ahí en Canarias, que es todo un tema, que también es un tema en el resto de España, pero ahí especialmente, bueno, ese tipo de cosas de análisis de políticas públicas, que bueno, a mí me apasionan, entiendo que a la gente a lo mejor le aburran, pero a mí me apasiona. Es un tema muy interesante, ¿no? A mí me gusta el libro de Poder y Mercado de Rothbard, que analiza estas políticas. Es bueno, ese libro es muy bueno. Antes estábamos hablando fuera de micro de Rothbard y me decían, no, es que a ti no te gusta Rothbard. No, sí, esas son las partes buenas de Rothbard, sí. Sí, bueno, hoy vamos a hablar sobre un poco el libro de Historia del Dinero, publicado con Deusto. Y para empezar, voy a citar una frase que me gustó del libro y creo que viene bastante al principio, que dice: hoy como ayer, el porvenir del hombre depende de la moneda. Esa frase no es mía, tengo que decir. No es tuya, es una frase de Jacques Rueff. Que claro, Jacques Rueff es un tipo que vive en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ahí el pobre de Jacques Rueff, que era un experto monetario, un tipo genial, con unos análisis increíblemente finos sobre lo mal que funcionaba el sistema monetario del momento en el que él vivía, y que pronosticó que eso se iba a ir al garete, y bueno, fue genial. Luego también fue asesor del general de Gaulle en los años 60, fue uno de los, probablemente de los que causó que se cayera el sistema de Bretton Woods, porque Francia le empezó a pedir el oro a Estados Unidos, le dijo, espérate un segundo, ¿cómo estás financiando tú la guerra de Vietnam? La estás financiando con deuda, ¿verdad? ¿Y la deuda quién la está comprando? Uy, la está comprando tu Banco Central, ¿verdad? ¿Y tus dolaritos qué son exactamente? Unas promesas a entregar oro, ¿verdad? Pues dame el oro, que no me creo que vayas a poder pagar. Y efectivamente no puedo pagar. Y el que está detrás de esa política de Francia de pedir el oro a Estados Unidos, que generó muchos problemas. Hasta en los Simpson aparece que no se llevan bien los franceses y los americanos, generó muchas tensiones geopolíticas. Entre otras cosas porque la guerra de Vietnam es una guerra de Francia, es una guerra del imperio colonial francés, que es un desastre, están perdiendo la guerra y se la dejan a Estados Unidos. Toma, mira, que se meten los comunistas aquí, quédate tú con la guerra. Entonces, claro, los americanos dicen, me cago en la leche, estos tipos me dejan aquí una guerra y ahora me piden el dinero. Joder, yo también entiendo a los americanos, pero el que está detrás es este tipo, Jacques Rueff, que es el que yo pongo Entonces, la historia de Rueff es apasionante, su historia, su vida, sus textos y vamos, yo mucho, no poco, mucho de este libro se lo debo pues a Jacques Rueff.
Ujú. Y antes de entrar en materia, ¿por qué es importante la historia del dinero? Porque nos vamos a meter ahora igual, si hablamos del neochartalismo, de los búhos atenienses, igual, vale, le va a gustar a algunos frikis, ¿no? Como nosotros, pero al público en general, por ejemplo, más promedio, que no esté tan interesado en estos temas o tan metido, ¿por qué le debería interesar la historia del dinero? Bueno, es buena idea para entender cómo te pueden meter la mano en el bolsillo sin que tú te enteres. Cómo te pueden robar, cómo te pueden quitar tu patrimonio, cómo te pueden quitar, cómo te pueden arrebatar el poder político, sobre todo, pero cómo te puede arrebatar el poder político pues tu forma de vida, tus ingresos, y que tú pienses además que no solamente no es el poder político, sino que son los empresarios, por ejemplo. Cosas así, ¿no? ¿Por qué ocurre la inflación? Es que suben los precios. ¿Y quién sube los precios? Yo voy al supermercado y veo que suben los precios. Pues ¿quién habrá sido? Pues el dueño del supermercado. Entonces, ¿quién es el malo? El dueño del supermercado, ¿verdad? Oh, más o menos, más o menos. La verdad que no. La verdad que hay ahí algunas cositas pasando por detrás. Eh, Hay algunos tejemanejes que se hace el poder político para con el dinero, para que nos vayan restando capacidad de ingreso a nosotros, para que nos vayan quitando parte de nuestro ingreso, y nosotros no solo no nos quejemos, sino que además pues echemos la culpa a alguien más. Esto es la inflación. La inflación, muchos teóricos monetarios a lo largo de la historia han dicho que es una especie de impuesto oculto. Yo estoy bastante de acuerdo en general con esta afirmación. Hay veces, y las casuísticas, hay mil detalles y no siempre es así. Está bien, casi siempre es así. O sea, entonces, desde ese punto de vista, pues el ciudadano promedio, creo, también, que voy a decir yo, si en mi libro, ¿no? Pero creo que puede aprender algo de eso con el libro. Pues creo que puede aprender que en realidad las cosas que hacen los gobernantes de hoy son cosas que quizá de forma menos fina hacían los gobernantes del pasado. Los gobernantes del pasado pues hacían barbaridades monetarias y todos lo vemos hoy y decimos, ahora vamos a hablar de más de una, pero ¡wow! ¡Qué barbaridad monetaria hacían! ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo? Y la gente no se daba cuenta o lo que sea. Pues hoy hacen las mismas o peores. De hecho, en términos cuantitativos son mucho peores las de hoy que las del pasado. Pero pues son más finas las de hoy, ocurren a un nivel de abstracción mayor, por lo tanto es todavía más difícil darnos cuenta de qué está pasando. Y yo creo que eso, pues a lo largo del libro lo voy tratando en diferentes épocas. Esto es lo divertido, lo entretenido. Es que ves diferentes culturas. Te vas a la Mesopotamia de hace pues 6.000 años, te vas a la Grecia de hace 2.500, te vas a la Roma de hace más de 1.000, no sé, y en todos esos sitios, de hace más o 1.500, te vas a la Edad Media y resulta que todos los gobernantes han estado constantemente haciendo cosas parecidas con el dinero. Wow, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo de chicha, aquí hay algo de lo que sacar cosas interesantes. Y eso sería lo que le diría a un no friki de por qué le puede llegar a interesar el libro. Sí, al final los gobernantes siempre han querido tener el control del dinero y actualmente podemos decir que tienen mayor control que nunca en la historia. Muy probablemente sí. Quizá algún experimento, quizá las economías de guerra eran todavía peor que ahora, pero vamos, en época de paz es difícil ver alguien apretando monetariamente. A mí me gusta llamarlo represión financiera, es un término que ya no está tan en boga, pero que lo estaba hace 2 o 3 años, en 2022, 2023, todo el mundo hablaba de represión financiera. Ahora ya se ha perdido un poco, pero creo que es un buen término. Creo que en general lo que hacen es una represión financiera y entre ellas, evidentemente, uno de los lugares donde más pueden entrar a la represión financiera, donde más fácil es hacerlo, es a la moneda que utilizamos todos. Entonces, quitando a lo mejor unas economías de guerra o economías soviéticas o sovietizadas, el comunismo puro y duro, ahora mismo estamos en un punto muy, muy complicado y mucha represión financiera. Claro, y es de Mesopotamia al Bitcoin, que, bueno, por una parte, Bitcoin es libertad, pero también estarían como las CBDCs, que sería pues un entorno mucho más represivo, ¿no? Pues eso es lo entretenidísimo, porque parecen lo mismo, pero no sé cómo decirlo, es como cuando le quitas el maquillaje a una chica que es muy guapa. A lo mejor termina siendo guapa, o a lo mejor no. Pues el maquillaje de las CBDCs y del Bitcoin es parecido. Están envueltas en un envoltorio muy similar. Pero cuando rascas un poco, cuando te vas un poco a la esencia de qué es cada cosa, son radicalmente diferentes. Radicalmente diferentes. No un poquito, no, radicalmente diferentes. Las monedas de los bancos centrales es el control absoluto. El control absoluto que todavía no existe, pero que estamos a medio metro de él. Y Bitcoin, bajo mi punto de vista, es la libertad monetaria absoluta.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Sin retroceder tanto a Mesopotamia, ¿no? Porque si no nos tiraríamos aquí 10 horas. Igual puedes empezar un poco más adelante, cómo se han ido creando estos bancos centrales, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del primer y segundo banco de Norteamérica, o igual un poco anterior, algunas de las hiperinflaciones que hubo, como la de los asignados, los continentales, o... Pues bueno, primeras hiperinflaciones son muy entretenidas porque son las primeras de la historia. Desde el punto de vista técnico de estas cosas que hablamos los economistas simplemente para quitarle legitimidad al resto que habla de estas cosas, decimos, los asignados sí fueron hiperinflación y los continentales no. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos una especie de barra, que es bastante arbitraria, y decimos, a partir de aquí hay hiperinflación. Si estás aquí, no, aunque estés por debajo en medio milímetro. Y si estás por encima de medio milímetro, sí hay hiperinflación. Entonces, bueno, ya está. Es para curarme en salud, que luego me digan, no, los continentales no fueron hiperinflación. Está bien. De facto, lo que hubo fue una inflación de caballo que no había habido nunca en la historia. La inflación, una de las inflaciones que más chocaron a la gente, a los estudiosos de la moneda y del dinero, fue la inflación que hubo, que se llamó revolución de los precios, en el siglo XVI en España. Y en gran parte de Europa también. Claro, cuando uno ve revolución de los precios y ve que durante todo el siglo crecieron más o menos entre un 2 y un 3,5 y un 3% al año, y lo llamamos revolución de los precios. Que fíjate cómo está la cosa. ¿Cuánto crecen los precios ahora? Un mal año después de las barbaridades del año 2020 podía crecer un 8, pero un buen año crece un 2. Y no lo llamamos revolución de los precios. De hecho, curiosamente, el periodo en el que estamos ahora, en macroeconomía, recibe el nombre de la gran moderación. A una tasa de inflación igual a la de la revolución de los precios, o muy parecida, ahora lo llamamos gran moderación. ¿Qué me estás contando? O sea, para que veas dónde estábamos en el pasado y dónde estamos ahora, en términos de poder adquisitivo y de pérdida constante de poder adquisitivo de la moneda. Por hacerlo corto, que ya sé que me lío si no hablar demasiado, tenemos primeros grandes experimentos occidentales, porque China ya los había tenido, pero tenemos primeros grandes experimentos occidentales de los estados con el papel moneda, porque el papel moneda ya existía. El papel moneda privado, de bancos privados, ya existía y funcionaba relativamente bien. El Banco de Inglaterra, 1694, no era la panacea, pero tampoco fue un verdadero desastre. Era un banco privado, pero con los primeros bancos centrales todos eran privados, pero con concesiones monopólicas del Estado. Y mal que bien, a ver, yo no estoy mucho menos a favor de eso y creo que lo que sustituían era mejor de aquello que generan, pero tampoco generan una hiperinflación. Por lo tanto, no sé cómo decirlo, pero Occidente ya había tenido bastante contacto con el papel moneda y de momento había salido indemne. De momento había salido de pie. De momento había tirado un triple tirabuzón para arriba y cae de pie. Bueno, está bien. Pero ya en los dos grandes eventos que dan inicio a la edad contemporánea, que son la Revolución Americana y la Revolución Francesa, esos dos grandes eventos tienen dos hiperinflaciones. Una en Estados Unidos, con los continentales. De hecho, se quedó para la historia una frase que todavía es hasta medio famosa, que es la de no vale ni un continental. Eso es una frase para decir, pues yo qué sé, no vale absolutamente nada, esto es una basura. No vale ni un continental. Durante mucho tiempo, generaciones de americanos estuvieron utilizando esta frase. Esto no vale ni un continental. ¿Qué era el continental? Era el papel moneda del Congreso Continental, que es el que le declara la independencia de Estados Unidos en 1775, si no estoy mal, y el que hace la declaración de independencia el siguiente año, en el 76, y declara la guerra, era el gobierno de Estados Unidos, y declara la guerra al Imperio Británico para conseguir la independencia de Estados Unidos. ¿Cómo financian la guerra? Claro, no tenían un sistema fiscal, o un sistema fiscal que no está ni muchísimo menos preparado para financiar una guerra. Empiezan a emitir algo de deuda pública, pero tampoco hay muchos recursos por ahí. Lo que empiezan a hacer simple y llanamente al principio es a emitir continentales, a emitir papel moneda. Este papel moneda, curiosamente al principio, tuvo una aceptación muy alta. Esto pasa en los asignados en Francia, pasó lo mismo. Tiene una aceptación muy alta y todo el mundo empieza a decir, anda, pues qué fácil es utilizar esto. Aparte, las colonias americanas siempre tuvieron un problema de cantidad de moneda. No generaban, no tenían cecas, o las cecas locales que tenían no eran muy buenas. Utilizaban pieles a veces también para comerciar o tabaco en Virginia, para comerciar con los indígenas. Pero bueno, en general tenían un problema grave, no tenían la ceca ellos y lo que hacían era utilizar el dólar
o los pesos españoles, curiosamente, lo que con comercio llevaban pesos españoles para allá. Entonces, cuando llega un nuevo medio de cambio y con una escasez de moneda brutal que tenía antes, de repente esa escasez de moneda ya no existe, pues hasta hay una especie de boom económico. Esto es algo que los austríacos en general hablamos bastante. Oye, las primeras fases son este calor, esto es como la primera copa que te tomas, ¿no? O sea, la primera copa que te tomas te pone contento. Las primeras emisiones de Continentales pusieron contenta a la economía norteamericana. Es decir, más allá tenía ciertas restricciones de efectivo y eso se solucionó y en un primer momento pues todo parecía que funcionaba bien. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, la guerra duró unos cuantos años y no había forma de financiarla. Y como no había forma de financiarla, pues se siguieron emitiendo Continentales. Y cuando se siguieron emitiendo Continentales ya no había forma de colocarlos en el mercado. La gente empezó a decir, no sé si este papel es exactamente lo mismo que los dólares españoles. Yo no sé si esto es el igual que el real de A8 español. No sé. Y como los puedo cambiar uno por otro, empiezo a ver que se empiezan a depreciar. Empiezo a ver que empiezan a ser tan numerosos que su valor empieza a caer en picado. Entonces la gente empieza a rechazarlos. Y cuando empieza a rechazarlos, se genera lo que se genera toda hiperinflación, que es la necesidad de fondos se tenía que cubrir con cada vez más emisión porque el valor de la emisión cada vez era menor. Una cosa apasionante. La demanda de dinero adelanta qué va a hacer la oferta. Esto pasa en toda hiperinflación. Aquellos que utilizan la moneda dicen, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo el de enfrente? ¿Qué está haciendo la autoridad monetaria? La autoridad monetaria está emitiendo como si no hubiera un mañana. ¿Y lo va a seguir haciendo mañana? Sí, y peor que ahora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adapto mis expectativas a lo que tú creo que vas a hacer. Entonces, el poder adquisitivo de la moneda cae antes de que se pueda imprimir nueva moneda. Esto es apasionante. Es decir, los agentes económicos, primero, se ven sorprendidos por la cantidad de dinero que hay en circulación y después sorprenden a la autoridad monetaria depreciando, en este caso, los continentales, pero bueno, con cualquier moneda pasa esto, da igual que llames peso argentino o venezolano o lo que sea, se adelantan a la depreciación futura por exceso de oferta monetaria que está generando la autoridad monetaria. Por lo tanto, en ese momento ya estás en un momento donde ya ha aparecido, o si no ha aparecido, está a punto de aparecer la hiperinflación. Es un momento donde ya se deprecia la moneda por incremento de la cantidad, pero sobre todo se deprecia la moneda por un casi ya repudio, un rechazo de la moneda, una huida absoluta de la moneda. Querías deshacerte de los continentales pues de cualquier manera. Y la gente tenía toda la razón del mundo para hacerlo, porque los continentales fueron la primera vez que Estados Unidos impagó su deuda. Si uno va, esto es también bastante entretenido, si uno va a las estadísticas hoy, por ejemplo, la de Reinhardt y Rogoff, que son las más famosas, de cuántas veces han quebrado los países, dicen que el país que más ha quebrado del mundo es España. Y podría tener razón, no sé. Pero cuando vas a cuántas veces ha quebrado Estados Unidos, te dicen que cero. ¿Cómo? Pero espérate, ¿cómo que cero? Yo me conozco unas cuantas. Yo me conozco la de los continentales, que te acabo de contar ahora. Pero esto, Nixon, en el año 71, hemos empezado a hablarlo antes. Oye, que el dólar era una promesa a entregar oro. Y ahora ya no es una promesa a entregar oro. Tú llamarás a eso como te da a ti la gana. Yo lo llamo default. Hay una promesa y la promesa ya no existe. Cambio unilateral de las condiciones del contrato. Bueno, vale, pues eso es un impago. En mi barrio es un impago, no sé en el tuyo. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, era mi queja de leyenda negra española. De que creo que no se aplican las mismas normas a todos cuando se hacen esas estadísticas. Pero bueno, esto pasó con los continentales y los continentales, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso Continental, repudió la moneda. Repudió la moneda y las empezó a aceptar a partir de... No me acuerdo ahora exactamente el año, lo tengo en el libro, pero no me acuerdo el año. Pero bueno, cuando pasó todo el jaleo y ya la guerra, empezó a aceptarlos a más o menos al 2 o el 3% de su valor anterior, de su valor nominal, para el pago de impuestos. Es decir, básicamente repudió el 98% del valor de su deuda. Más o menos. Casi nada. Y Estados Unidos no ha impagado nunca. Y luego en Francia pasó exactamente lo mismo. En Francia, gobierno revolucionario que empieza a quitarle los bienes a la iglesia y a la nobleza, y hacen algo que tenía más sentido que en Estados Unidos, que era, pues había un montón de riqueza
en forma de bienes confiscados y no sabían qué hacer con ella. Y había una guerra, porque bueno, no solamente la guerra interna que hacías, básicamente matando a todo el mundo que se oponía a lo que quería los revolucionarios, sino además una guerra externa. El resto de países empiezan a decir, Dios mío, que viene una revolución aquí, no queremos que venga la revolución a nosotros. Entonces, por ejemplo, España manda tropas y empieza a haber problemas, o sea, empieza a haber pues escaramuzas en la frontera, Austria manda tropas, es decir, si hay un miedo del resto de potencias que atacan a Francia. Y claro, hay una guerra interna y una guerra externa. Y una caída de ingresos fiscales por la revolución brutal. Y un incremento de los gastos fiscales brutal por la guerra interna y la guerra externa. Entonces aquí, ¿cómo financiamos esto? Le quitamos las propiedades a los ricos, pero ahora ¿qué hacemos con la propiedad de los ricos? Esto es algo que pasa en cualquier lugar donde se quita la propiedad a los ricos, que no son suficientes. Y no solo eso, sino que las propiedades de los ricos tienen un valor de X, pero generan un ingreso de un porcentaje relativamente pequeño de ese X. Es decir, yo solamente me puedo nutrir de la renta, de los ingresos periódicos que van generando. Y eso no era ni muchísimo menos suficiente para sufragar, vamos, pero ni en 1.000.000 de años, para sufragar la guerra. No solo eso, sino que los ingresos habían caído por todo el desastre revolucionario. Los ingresos de la renta, vamos, hubo una recesión económica fortísima. Tardó más de 20 años Francia en recuperarse de la Revolución Francesa. Es decir, hasta muy pasado Napoleón no se recuperó la renta per cápita en Francia. Claro, es que la gente, esto no te lo cuentan en el cole, es que la Revolución Francesa fue la leche. No, la Revolución Francesa fue un baño de sangre, fue una apropiación indebida de bienes de la Iglesia y de los nobles y, por último, además, una destrucción económica de todos. No, es que los ricos... y los pobres también. Todo el mundo. Hambre, guerra, frío, o sea, un desastre, básicamente. No hay revolución buena, creo. Bueno, entonces, con la Revolución Francesa, lo que empiezan a hacer es decir, los ingresos no dan. Y como los ingresos no dan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que sí tenemos es riqueza. Pero ¿quién va a comprar toda esta riqueza? Si además cada vez que alguien la tiene es un noble, y si la tiene un noble, lo mismo se la quito. O sea, es un poco complicado que tú vendas a alguien que le vas a dar una riqueza a un tipo que está expropiando riqueza. Es decir, ¿quién me dice a mí que no te doy yo ahora los fondos y no me vas a expropiar después tú luego la riqueza? Es decir, tenían un problema gravísimo. Tenían un problema gravísimo de una riqueza inmovilizada y una falta de credibilidad para con esa riqueza que pudiera ser enajenada y que no fuera otra vez expropiada por el propio gobierno republicano y revolucionario. Entonces, bueno, un jaleo que no veas. ¿Y qué se les ocurre? Se les ocurre hacer algo muy inteligente, que es algo que salió muy mal, y salió muy mal, te voy a explicar ahora por qué, pero que es muy inteligente, que es coger esa riqueza y hacerla, en las subastas en las que se vendía, hacerlas redimibles por el papel moneda asignado. Entonces empiezan a emitir esos asignados para financiar los gastos de guerra, a las tropas se les paga con asignados, y las tropas al principio, igual que los continentales, empiezan a decir, wow, qué buena idea esto. Porque yo ahora me voy a la guerra, hago lo que sea, pero tengo un montón de riqueza en forma de estos papelitos que luego voy a poder comprarme una villa en el sur de Francia, yo qué sé. ¿Sí? Entonces, y se utilizaban como papel moneda, que evidentemente también, entonces podían hacer compras, ventas. Es decir, en un primer momento genera un boom económico, igualito que los continentales. Poco a poco, como la guerra se extiende, la revolución se extiende y luego encima hacen ya esta cosa que es la guerra total, que básicamente llega prácticamente todo, conquista Europa, Napoleón. Bueno, esto es antes de Napoleón, pero bueno, empiezan a hacer guerra por toda Europa, con esos asignados empiezan a emitir asignados igualito que antes, como si no hubieran mañana. Se encuentran con el problema de que no hay tanta riqueza en Francia como ellos pensaban, por lo tanto estos bienes nacionales que habían quitado, robado a la Iglesia y a los nobles valen menos de lo que ellos pensaban. Y por otro lado están emitiendo asignados hasta un momento donde el valor nominal de los asignados supera o empieza a crecer muy por encima del valor de estos bienes. Por lo tanto, ya claro, resulta que estos asignados que daban acceso a todos estos bienes, ahora hay demasiados asignados para los bienes que hacen de respaldo de la moneda. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pues lo que hacemos con eso es seguir para adelante, porque necesitamos financiar la guerra. Y siguieron para adelante, evidentemente, hasta que hubo una hiperinflación en Francia, hasta que básicamente acabaron con la confianza del público en la moneda. Tanto es así que en Francia todavía hoy tienen bastante... tuvieron otro problema también que no hemos contado, un siglo antes con John Law. Los franceses han perdido varias veces a lo largo de la historia sus ahorros por el papel moneda.
Antes he contado que bueno, con John Law no fue una hiperinflación, pero también fue un desastre el papel moneda. Eso no se me ha olvidado contarlo antes. Pero bueno, ya no lo voy a contar ahora, que si no me lío demasiado. Pero bueno, esos son los dos grandes eventos que dan pie o que dan inicio a la edad contemporánea. Claro, la edad contemporánea empieza con una natural, y esto se ve muy claro en Estados Unidos, con una natural desconfianza hacia el sistema bancario y con una natural desconfianza hacia el papel moneda. Dios mío, que mira lo que ha pasado aquí. En Estados Unidos es tanta la desconfianza que generan, que es el final de tu pregunta, dos bancos centrales. Esto no se suele saber tampoco, no lo suele saber la gente. Dice, bueno, el Banco Central de Estados Unidos es la Fed y ya está. La Fed es el tercer banco central de Estados Unidos. Hubo dos antes y los dos cerraron sus puertas. Uno abrió en 1811, pues patrocinado por el célebre Alexander Hamilton, y le dieron por 20 años, no, fue antes, no fue en 1811, fue en 1801. Le dieron 20 años y en el 21 cerró. Me puedo estar equivocando un año arriba, un año abajo las fechas, pero por ahí. Y cerró básicamente porque era el único banco que tenía capacidad de operar en todo Estados Unidos. Los bancos americanos, eso ya ha cambiado, pero históricamente siempre han tenido una restricción para operar en cada estado. Entonces generaba también un sistema bancario muy complicado que quizá ahora podemos profundizar en ello. Pero la idea básica es esta. Tú das licencia, el Estado te da una licencia bancaria. No te da una licencia bancaria el Estado federal, te da el Estado, entendido Estado en Estados Unidos. Un Estado, una región de Estados Unidos te da licencia para operar. No te da licencia para operar el Estado federal. Solamente había un banco, que era el primer banco de los Estados Unidos que tenía capacidad de operar en todos Estados Unidos. Entonces, lo que esperaba Hamilton era que se creara un sistema similar al del Reino Unido. Como solamente hay un banco que puede operar en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, y tenemos necesidades de hacer pagos, para eso sirve la banca, para hacer pagos entre clientes que viven a miles de kilómetros, sí, o cientos o decenas, da igual un poco, que viven separados unos de otros, y Estados Unidos es tan grande que necesitamos esto, y como solamente lo puede hacer un banco, el centro del sistema de pagos va a terminar siendo el primer banco de Estados Unidos. No contaban con que Estados Unidos, desde su inicio, tiene una pelea entre los llamados federalistas y antifederalistas. De esto también nos hemos olvidado ya, porque sobre todo después de la guerra civil suya, gana el federalismo y ya está, y ya se acabó. Aquí el que gana, el rey del mambo, es el Estado federal, es el Estado central norteamericano. Pero en sus inicios, claro, hay que entender que eso eran 13 colonias, cada una separada, peleando contra Estados Unidos, que se habían unido circunstancialmente para la guerra. Y eso era la federación. Y desde su inicio, pues los federalistas y antifederalistas están peleándose entre ellos, entre si tienen que tener más potencia los estados y más control y más capacidad de decisión los estados, un modelo más descentralizado, estos son los antifederalistas, o si lo tienen que tener los centralizados, los federalistas, lo tienen que tener pues el Estado central norteamericano. Entonces hay una pelea entre ellos constantemente, y no queda nada claro quién va a ganar. Como los continentales habían dejado tan mal sabor de boca, lo que hace Estados Unidos es dejarle la regulación bancaria más o menos en manos de los estados. Que hagan los estados lo que le dé la gana. Y el Estado federal no. Hasta ahí que llega Alexander Hamilton, con lo que te estaba contando yo ahora, el primer banco de los Estados Unidos, y dice, no, aquí vamos a poner un banco central en Estados Unidos. Entonces, podemos entender este movimiento entre los estados y el Estado central y el Banco Central en Estados Unidos como una guerra entre federalismo y antifederalismo. Es una guerra más. Ellos tenían guerra, llegaron hasta las armas, en la guerra civil norteamericana, pero están todo el rato peleando en diferentes frentes. Y uno de ellos es el monetario bancario. Entonces, cada vez que se abría un banco en Estados Unidos central, o protobanco central, el primer banco de Estados Unidos, era un éxito del federalismo. Vamos a generar un sistema bancario para todo Estados Unidos. Cada vez que se cerraba, que pasó 2 veces, como te estoy contando ahora, era un éxito de los antifederalistas. Se acabó. A partir de ahora lo que vamos a tener es los estados se van a hacer cargo del sistema bancario. Lo que no hubo nunca en Estados Unidos es banca libre. A pesar del nombre, eso es mentira. No hubo nunca banca libre. Tanto los estados como el Estado federal, da igual, cuando iba ganando uno u otro, impusieron normas muy, muy, muy onerosas, restrictivas a su sistema bancario. Es decir, incluso cuando lo que mal llamamos banca libre norteamericana no tenía nada de libre. Ahora vamos a ver si quieres a contar algunos temas. Pero, por ejemplo, tienes el caso de Michigan, es el más exagerado, porque fue un desastre completo. Entonces, la banca libre en Estados Unidos empieza en 1836, después de que el segundo banco de Estados Unidos
Andrew Jackson consiguiera con mucha pelea cerrarlo, se cerró y se dejó completamente el sistema bancario en manos de los estados. Algunos estados lo regularon relativamente menos, y ese fue, por ejemplo, el caso de Nueva York. La banca libre en Nueva York funcionó muy bien. De hecho, funcionó también como que Nueva York no era un lugar con muchos bancos antes de este periodo. Pero como lo reguló relativamente poco a su banca, Nueva York empezó a emerger como un centro como un centro financiero. No internacional, ni mucho menos en ese momento, luego sí, después de la Primera Guerra Mundial, pero en ese momento surge como un centro bancario nacional, un centro bancario de Estados Unidos. Muy potente. Pero en otros lados, en Michigan, ¿cómo se llama esto? La banca, la mal llamada banca libre, en Michigan lo que termina ocurriendo es que apenas unos meses después de que se le deje a los bancos de Michigan, de que Michigan pueda dar licencias bancarias, les dicen a los bancos una cosa: oye, tú emites billetes y en todos lugares los billetes están obligados a entregar una cantidad de plata. Tú no. ¿Sabes qué? Los bancos en Michigan pueden no entregar una cantidad de plata. Entonces lo que hicieron de facto fue un papel moneda inconvertible, igual que los continentales, e igual también que los que luego más tarde, o que iba a pasar también con los asignados, o que va a pasar a partir sobre todo de 1971, después de Nixon. Pero lo interesante aquí es que Michigan es un desastre absoluto. Desastre absoluto. Los bancos de Michigan quebraron prácticamente todos en cosa de un año. Hubo una especie, un conato de hiperinflación en Michigan, se empapeló prácticamente todo el estado de Michigan, y eso todavía hoy los historiadores lo ponen como ejemplo de banca libre que no funciona en Estados Unidos. El sistema de banca libre no funciona. Y dices tú, ¿pero qué tiene esto de banca libre? Esto no tiene absolutamente nada de banca libre. Y en general, bueno, por algunos otros detalles, pero ya me voy a callar, que me has hecho una pregunta muy corta, yo te cuento aquí toda mi vida, pero en general hay más detallitos que hacen que ni siquiera el sistema de Nueva York, que eran mucho más libres que otros, que fue el que sí funcionó, fuera en exceso libre. De hecho, no lo era tanto. Sí, hay muchos detalles, muchos recovecos. Bueno, mencionar simplemente que me acabo de poner estas gafas porque soy muy sensible a la luz y mis ojos no aguantaban más. Pero bueno, vamos a seguir un poco. También tenemos el caso de los greenbacks, ¿no? ¿Qué sucedió aquí con estos billetes? Los greenbacks son ya, en esta pelea de federalismo-antifederalismo, gana el Estado federal. O sea, vuelve a imponerse el Estado federal. Malos. Yo no quería contarlo así, porque me van a decir que tomo partido, pero sí, los malos. La centralización en política casi siempre es un problema. Sí. Porque, a ver, al final, con la banca libre que yo te estaba contando ahora, pues no es que fuera libre, era una banca descentralizada. Y en algunos sitios la banca descentralizada funcionó muy bien, y en otros sitios funcionó muy mal. Y esto es lo interesante de descentralizar las decisiones políticas, que hay multiplicidad de esquemas institucionales y algunos funcionan y otros no. Y los que funcionan pueden ser copiados por los que no funcionan. Es decir, si tú haces en Michigan eso, oye, pues no hagas eso. Si nos equivocamos a nivel federal, nos equivocamos a nivel central, y lo peor de todo es equivocarte a nivel planetario, por eso hay que estar en contra del globalismo. O sea, si te equivocas a nivel planetario, ya no hay otra cosa. Entonces, no, lo mejor es todo lo contrario, probemos a nivel micro un montón de cosas y lo que vaya funcionando se irá copiando. Y algunas cosas funcionan en un momento y lugar determinado, y en otro no puede, a lo mejor no funciona. Pero eso se prueba idealmente en el mercado, que es lo que mejor funciona, y si tenemos que tener algún ámbito en la política, el nivel más descentralizado posible. Bueno, después de la introducción puramente teórica de esto, que aplica evidentemente también a asuntos y temas bancarios y monetarios, el periodo de banca libre acaba muy mal. ¿Por qué acaba muy mal? Porque es que esto, claro, no lo he contado, lo voy a contar ahora. El periodo de banca libre acaba muy mal porque prácticamente todos los estados tenían una regulación que era un desastre, que era, para emitir billetes tienes que poner como colateral o como respaldo del billete deuda del Estado. ¿Qué te decían? Que te siguen diciendo hoy en día lo mismo, para que veas. Eso es interesante para entender el mundo moderno, porque ya lo entendían perfectamente en el siglo XIX y lo hacían. Los estados decían, nosotros queremos gastar mucho. Como hoy, exactamente igual. ¿Y cómo gasto mucho? Pues tendré que tener ingresos fiscales. Pero es que tener ingresos fiscales duele. Duele porque a la gente pues le estás cobrando impuestos. Y eso sí es una mano en el bolsillo muy visible. Una mano visible en el bolsillo te quita votos, te quita popularidad, entonces no quieres ingresos.
Quieres gastos, pero no quieres ingresos. Esa es la cuadratura del círculo imposible en política. Entonces, ¿qué hacían? Decían, bueno, deuda pública. ¿Y quién me va a comprar la deuda pública? O sea, un mercado de deuda pública, el que sea, no es muy profundo, y mucho menos en esa época. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar el sistema bancario como puente entre la moneda y la deuda pública. Entonces, ¿qué hacían? Decían, te voy a dar una licencia bancaria, pero ¿sabes qué vas a hacer? Como estoy preocupado de la gente para que tú no hagas malas cosas como banco, estoy muy preocupado de la gente, voy a exigir que tengas buen colateral para respaldar el billete. Por si tú quiebras, la gente pueda recuperar su dinero. Lo mismo que se dice ahora, ¿eh? No ha cambiado ni un céntimo, ni un centímetro ha cambiado la forma de manipular la moneda por parte del poder político. Entonces, los bancos estaban obligados a comprar deuda del Estado. Y el Estado estaba contentísimo. Oye, han comprado deuda mía y ya están utilizando los billetes y el puente es la deuda pública. Tengo un montón de deuda, tengo un montón de demanda de la deuda pública atrapada en la gente que está intercambiando con billetes. Realmente es un crimen, o sea, es un crimen fino. Es una cosa fina de hacer las cosas. Es mucho más que en épocas pasadas, mucho más que con los continentales o con los asignados. Es algo interesante. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando se declara la guerra civil norteamericana, pues estados del norte, estados del sur, claro, lo que empiezan a ocurrir es que empiezan a emitir cantidades de deuda brutales. Y al emitir cantidades de deuda brutales, el precio de la deuda se va para abajo. Estaba cada vez menos claro que iban a ser capaces de pagar su deuda. De hecho, muchos de ellos, muchos estados quebraron. Claro, cuando tú eres un banco que te obligan por ley a tener en tu activo deuda pública, y la deuda pública se hunde de valor, la gente, por el lado del pasivo están los billetes se hunden de valor también. Y la gente tiene miedo y va a intentar recuperar su plata. Pero lo que da estabilidad a la moneda no es plata, porque lo que había ahí es otra cosa, es deuda pública. Y como la deuda pública se cae de valor, pues el experimento de la banca, de la mal llamada banca libre, acabó muy mal, pero muy mal es muy mal. Es decir, con inflaciones altas en muchos estados y con quiebras de banco por todos lados, porque tenía una legislación que le obligaba a emitir en un bono que era una basura, que era el bono de los estados. Bueno. Y ahora ya voy a tu pregunta. Todo esto es el calentamiento de la pregunta. Todo esto es para explicarte ahora los greenbacks. Claro, la gente estaba un poco cansada de ese sistema y no funcionó demasiado bien. ¿Y qué empiezan a hacer el Estado federal, el Estado federal norteamericano? El Estado federal, vamos, el Estado del norte, los del norte, los federalistas contra los antifederalistas, que eran los del sur. Nada que ver, había temas de esclavos y todo eso, pero era lo de menos. Eso es lo interesante de todo este jaleo, es que lo que ha pasado en la historiografía es un elemento que en el mejor de los casos es secundario, que es el de la esclavitud. No se estaban peleando por la esclavitud, era una pelea más de los federalistas y antifederalistas. Era el modelo, si era centralizado o descentralizado. Y ganaron, que ganaron los que abolieron la esclavitud, y eso está muy bien, lo que te da a ti la gana. Pero es que no era el objetivo, ni era el objetivo, nunca lo fue. Era algo muy secundario. La historia la escriben los que ganan. La historia la escriben los que ganan. Lo importante para Lincoln y los federalistas era que no se rompiera la unión. Era tener el poder en Washington. Esto era lo importante. Y hoy que tenemos que mantener el poder en Washington. Bueno, hechas ya todas las aclaraciones pertinentes de política y todos los detallitos, ya vamos con los greenbacks, te lo prometo. Entonces empiezan a emitir deuda pública. Y una vez más, al principio la deuda pública funciona bien, se consigue vender la deuda pública, pero claro, una guerra, el problema es encima una guerra media larga, 4 años, no hay recursos. Con la deuda pública no es suficiente. La capacidad y también las ganas que tiene la gente de financiar tu guerra es limitada. Entonces empiezan a decir, bueno, vamos a emitir unos nuevos billetes. Estos nuevos billetes que van a emitir van a utilizar el mismo esquema que tenía la banca libre en anterior, pero a nivel federal ahora. Es decir, voy a dar licencias de bancos que van a poder operar en todo Estados Unidos, al menos en el área que podían gobernar, en el área que controlaban militarmente el norte, van a poder operar en todo este área, pero van a poder emitir billetes, pero para emitir billetes van a tener que respaldar los billetes con deuda. Pero eso sí, ahora deuda de los estados no, porque nosotros somos los federalistas. Nosotros lo que queremos es un estado federal fuerte. Entonces, ¿qué deuda te voy a obligar ahora a comprar? La deuda del estado federal. Como ves, es el mismo esquema, es apasionante. Es exactamente el mismo esquema, se copiaron el esquema. ¿Por qué a uno lo llamas, esto se llamó Sistema Bancario Nacional, por qué a uno lo llamas Sistema Bancario Nacional y a otro lo llamas Periodo de Banca Libre?
Simplemente es un sistema bancario estatal controlado por el Estado y además con restricciones bastante fuertes sobre la libertad bancaria, o un sistema bancario nacional que es exactamente igual, pero que ahora el que lleva pues la batuta es el Estado federal norteamericano y no los estados que están por debajo de él administrativamente. Pues esta es la diferencia. Entonces, lo que se hace es, se deja emitir a los bancos este tipo de billetes y además se emite un papel moneda estatal que son los greenbacks. Entonces esto es también hiperinteresante porque tienes un montón de billetes emitidos por bancos privados, cada uno con el banco X, no sé qué, emite tantos dólares y estandarizados con el sistema bancario nacional, y luego tienes un papel moneda estatal, que es el papel moneda que emitía el propio, el propio Tesoro de Estados Unidos, que pues era también un medio de pago. Y tienes estos medios de pago, pues de alguna manera medio desordenados por ahí, compartiendo lugar, compartiendo espacio. Estos greenbacks pasa algo también apasionante con ellos. Se deprecian. En estos greenbacks no pasa como los continentales. Esto es también apasionante también verlo. Los greenbacks se deprecian mucho en el periodo de guerra civil, pero llega un momento que la apreciación y depreciación de los greenbacks va a depender de cómo va la guerra. Una cosa también que es apasionante, que yo no la había visto nunca hasta este periodo histórico. Y luego va a pasar también en Somalia, mucho tiempo después. Pero los greenbacks, pasa lo siguiente, como los greenbacks era la moneda del norte, la esperanza de que fueran redimidos por moneda metálica dependía de si ganaba la guerra al norte o no. Entonces, si había una batalla grande y la batalla grande la ganaba el sur, el precio de los greenbacks, ¡boom!, al suelo, sin haberse emitido ni un solo greenbacks, necesariamente. Esto es apasionante también porque rompe un poco también ese análisis muchas veces unidireccional que hacemos de la teoría cuantitativa del dinero. Oye, que si tiro mucho dinero a la economía, baja el valor. Sí, eso es verdad. Pero también depende mucho la calidad de la moneda. Y la calidad de la moneda importa el respaldo. Y el respaldo en este caso era la capacidad que iba a tener, ni siquiera capacidad, en este caso era hasta la existencia del Estado que lo respalda. ¿Va a haber un Estado que respalde la moneda después? ¿Sí o no? Y luego ya está la siguiente pregunta, es ¿cómo la va a respaldar? Si va a hacer igual que con los continentales, que la va a repudiar o la va a devolver. La gente interpretaba que si ganaba la guerra al norte sí iban a devolver los greenbacks. Y estuvieron en lo cierto. Entonces, cuando ganaba la guerra, ganaban las batallas en el norte, el precio de los greenbacks se iba para arriba y había una deflación. O sea, que se vaya el precio de la moneda para arriba significa que todo lo demás en términos de moneda pues no sube de precio, sino todo lo contrario, baja de precio. Eso es lo apasionante. Entonces, esto pasaba constantemente en la guerra civil norteamericana. Cuando termina ganando el norte, los greenbacks todavía circulan con descuentos sobre la moneda metálica que promete entregar, pero en una especie de honestidad casi no vista en la historia de la humanidad, monetariamente hablando, el Estado de Estados Unidos, el Estado federal, decide que va a devolver los greenbacks. Que no puede hacerlo instantáneamente, pero que lo va a hacer a lo largo de los años. Y lo termina de hacer, también me pueden bailar las cifras, aunque evidentemente están en el libro, creo que es 1879. Si estoy bien. Cruzo los dedos. Que no soy la enciclopedia que me gustaría ser. Quiere los datos exactos que se miren. Eso es, para eso se pueden comprar el libro. Entonces, bueno, el tema con los greenbacks, una vez más, es apasionante, porque terminaron circulando a la par con el oro y la plata que prometían devolver. Porque efectivamente el Estado de Estados Unidos pues se comprometió y decidió devolver todos los greenbacks. Y los devolvió. Claro. Y también vas a hacer unas aclaraciones previas, ¿no? A lo largo de la historia, al final, el dinero durante toda la historia de la humanidad ha sido generalmente el oro y la plata, siendo el oro el más valioso de los dos. ¿No? Eso es correcto. Eso es súper correcto. Claro, y actualmente tenemos un sistema que no se basa en nada, como sabemos, simplemente se basa en una promesa de, bueno, que los billetes del estado que tengas que sean mejores que los otros, pero no tienen un respaldo, no puedes ir al banco y decir, oye, tengo estos billetes, dame el oro, como era hasta el 71, ¿no? Sí. El sistema monetario pre-1914, a mí ni siquiera me gusta decir 71, porque en el 71 tú y yo tampoco podíamos ir. O antes del 71 ni tú ni yo podíamos ir a la Fed o a cualquier banco central y pedir nuestro dinero. No nos lo daban tampoco. Bueno, dependiendo del país, a lo mejor conseguías más o menos. Hasta 1914 sí. Era el patrón oro de la gente, el patrón oro del común de los mortales.
podían ir con cualquier cantidad de oro al Banco Central y decirme si estaba el país en el patrón oro y decirle, por favor, mi oro, quiero recuperar el oro. Esto que tengo aquí yo es un papel muy útil, es muy útil, ¿eh? O sea, por eso funciona bien como medio de cambio. Es mucho más útil que llevar oro muchas veces, más seguro, o sea, tiene ventajas. Pero claro, tiene un gran inconveniente y es que es el pasivo de otro agente. Y ser el pasivo de otro agente es peligroso si soy yo el acreedor, porque ese agente puede hacer barbaridades, puede financiar guerras, puede con mi connivencia, con mis recursos. O sea, cuando yo tengo un activo financiero, tengo que tener claro que le estoy dando financiación a alguien más. Cualquier activo financiero lo es. El papel moneda actual lo es. El papel moneda de antaño también lo era. Entonces, la gran diferencia entre el papel moneda actual y el de antaño es que el de antaño era redimible si estabas en un patrón plata, por plata, y en un patrón oro, por oro. Podías ir a tu banco central y decir, dame el recurso real. No me des otra cosa. No, un recurso real. Quiero retirar financiación. Quiero un bien valioso en sí mismo. No quiero un bien valioso por la promesa de otra persona. Y eso lo podías hacer. Hoy en día eso no se puede hacer. Hoy, para hacerlo, tenemos que salirnos del sistema monetario. Sí, se puede hacer, te puedes proteger de la inflación comprando vivienda, y por eso la vivienda también a veces sube tanto de precio, porque son las protecciones naturales frente a la inflación. Pero la vivienda no es dinero. La vivienda es otra cosa. La vivienda no es líquida, la vivienda es otra cosa. Tenemos un sistema monetario, clarísimamente, tenemos formas de protegernos todavía con bienes reales de la inflación o del abuso monetario de los gobernantes, pero ya no es una forma monetaria de protegerse frente a la inflación. Y eso sí lo teníamos antes. Incluso los billetes, por ejemplo, Mises decía que eran sustitutos monetarios casi perfectos, tampoco eran realmente dinero. Ay, a mí si me buscas las cosquillas con Mises me las vas a encontrar. Sí, a ver, la caracterización que hace Mises del dinero en dinero, crédito bancario, perdón, eso es el de Huerta. Sí. Teoría del dinero y del crédito. Teoría del dinero y del crédito, perdón, sí, desliz freudiano ahí. La caracterización que hace de los sustitutos monetarios es esa, ¿no? Es un activo en sí mismo. ¿Por qué? Porque sustituye al dinero. Como sustituye al dinero, puedo considerar que es un activo en sí mismo. Yo no estoy nada de acuerdo con esa caracterización que hace, porque lo que yo creo que es una forma de deuda. El problema de Mises es que no entendía, creo yo, esta caracterización, que hay formas de deuda monetarias. Hay algunas cosas que no son bienes presentes y que pueden ejercer funciones monetarias. En este caso, yo creo que este sería el caso de es un derecho, al final, es un derecho. Un billete es un derecho. Ahora es un derecho impagado, ahora está en duda exactamente qué es un billete. Y hay toda una pelea sobre exactamente qué es un billete bancario. O qué es una Central Bank Digital Currency. Igual una moneda digital. La entidad de ello es un debate. No sé si... O sea, no sé que nos queremos meter en los debates, pero bueno, en cualquier caso, yo diría que el billete es un pasivo de un agente. Y si es un pasivo, y esta es la clave también para entender, bueno, al menos como yo leo la historia, si es el pasivo de un agente puede hacer mucho por destruir sus pasivos. Tú quieres destruir tu capacidad o sea, tú tienes una deuda y quieres que la deuda, o sea, tú has contraído una deuda y tú quieres que tu deuda valga cero, tú puedes hacerlo. Simplemente tienes que impagarla e intentar esconder cualquier patrimonio que tengas, esconderlo. Un patrimonio, si tienes inmobiliario, estás muerto, no vas a poder hacerlo, pero si tienes mobiliario, un patrimonio móvil, pues te lo puedes llevar a otro lado. Por eso los tipos de interés son más bajos sobre el inmobiliario que sobre el mobiliario. Si te compras un coche, el tipo de interés es mucho más alto porque el riesgo de que desaparezca el acreedor con el bien que hace de prenda es mucho más alto. Entonces, esta es la principal razón por la que una persona puede destruir su buen nombre. ¿Tú quieres destruir tu buen nombre en el mercado? Lo puedes hacer. Si destruyes tu buen nombre en el mercado, todo pasivo que tú hayas emitido en el pasado y que lo tiene otra persona, lo puedes destruir. Esto es lo que hacen los bancos centrales, constantemente. Cuando decimos que hay un 2, un 3, un 4% de inflación, es alguien destruyendo el valor de sus pasivos. Pero claro, ¿quién tiene los pasivos? Nosotros. ¿Qué pasaba en un patrón oro? Que no tienen mucho incentivo a hacerlo, porque si lo hacen, la gente va a recuperar el oro, porque el oro no pierde el valor. Y si la gente va a recuperar el oro, pierde reservas. Y si pierde reservas, tienes que impagar. Los bancos centrales, incluso los bancos centrales con un monopolio público y todo, tenían un disciplinador brutal. Y esa es la principal razón por la que el disciplinador se va.
Esa es la principal razón por la cual después de la Primera Guerra Mundial, que lo cambia todo en Europa, lo cambia todo en la sociedad occidental, los políticos dicen lo que tenemos que hacer es quitarle poder a esta gente. Esta gente tiene poder sobre mí, tiene poder financiero sobre mí. ¿Cómo se lo quito? Restringiendo quién puede ir a pedirme el oro. Antes de la Primera Guerra Mundial, cualquier persona con cualquier moneda podía presentarse en el Banco de Inglaterra y decir, mi oro, por favor. Después de la Primera Guerra Mundial, solamente las personas que tenían lingotes de oro, lingotes, imagínate lo que vale un lingote, que vale 30.000 euros o más ahora, un kilo de oro, imagínate lo que vale un kilo de oro. Tenías que ir con esa cantidad en una sociedad mucho más pobre que la actual, en 1914, 1920, vamos, 18, 20, 21, 22. Sí, bueno, hasta el 26 no se reanuda el patrón oro en Inglaterra, hasta el 26. No. Esto significa de facto que ya el patrón oro de entreguerras, bajo mi punto de vista, ya no es un patrón oro, o es un patrón oro, en el mejor de los casos, muy descafeinado. ¿Por qué es un patrón oro descafeinado? Primero, porque había que pagar la guerra. Y los estados no tienen capacidad para pagar la guerra. Ellos también están arruinados. Y la gente tenía un montón de billetes que antes eran una cantidad de oro y ahora ya no. Pues mejor no los pidas. ¿Sí? Entonces solo la gente muy pudiente podía pedirlos. Y ya lo que hace el atropello monetario más absoluto, que por eso a veces digo, cuidado que Roosevelt puede haber sido peor que nuestros gobernantes actuales, es quitarles el oro a la gente. En Estados Unidos se prohibió tener oro y plata. Las órdenes ejecutivas, primero, una en el año 33, le dijo a todos los americanos, oye, que tenéis todos oro, ¿os acordáis? Pues ahora el oro, para mí, todo. No podéis tener oro vosotros. Y al año siguiente, en el año 34, hizo lo mismo con la plata. Nadie podía tener plata, solamente coleccionistas y cosas así. Podían tener ilimitado. Y sujeto a que te podían poner multas de $10.000 de entonces, que son $250.000 en términos actuales. Y te podías ir a la cárcel. Confiscación del dinero. Eso se llama confiscación del dinero. Sí, no, fue bastante grave, pero según tengo entendido tampoco pudo confiscar mucho. No sé si las cifras si ven de 30%, porque al final sí que es verdad que el oro es muy fácil de esconderlo pero bueno, sí que estuvo fatal hecho. Lo que hizo sobre todo, ¿sabes a quién se lo quitó? Eso era para quitárselo al sistema bancario. Sí. O sea, si tenías un banco con oro, te lo quitaba. Si tenías el Banco Central, por ejemplo, la Fed, no estaba nada claro. Oye, la Fed es un banco privado con monopolio público, lo sigue siendo hoy. A ver, en aquel entonces estaba menos claro todavía de quién era. Ahora lo controla completamente el poder político. Entonces, la Fed tenía un montón de oro. ¿Y el oro de la Fed de quién es? Pues ya no hay ninguna duda de que el oro de la Fed es del Tesoro. Desde el año 33. Claro, digo, está en Fort Knox ahora, teóricamente. Teóricamente. Sí. Yo no sé, te diría cualquier barbaridad y no lo sé. Entonces, pero no te creas que a pesar de que a la gente, a ver, no se persiguió, son de estas medidas, son de las malas leyes que le quitan poder a las buenas leyes, porque evidentemente no se puede perseguir a todos los norteamericanos, o sea, no se pueden hacer redadas en casas, todas las casas. Sobre todo los bancos. Pero era para los bancos. Pero claro, es más importante de lo que parece, porque ¿cuánto oro tienes en casa? Tener oro en casa es complicado. El oro, por naturaleza, en el sistema monetario tiende a centralizarse. ¿Por qué? Porque pues, es peligroso tenerlo en casa, las medidas de seguridad muy probablemente excedan. O sea, hay economías de escala en la seguridad. Si nos juntamos 10 de nosotros y ponemos una bóveda, a cada uno de nosotros nos sale más barato que si ponemos una bóveda chiquitita a cada uno de nosotros. Una bóveda, una caja fuerte. Entonces, en vez de 10 lo hacemos 100, es más barato todavía. En vez de 100 lo hacemos 1000, es más barato todavía. Ya tenemos un banco casi. Y si tenemos un banco ya está centralizado. Y si está centralizado viene el gobierno y dice, esto es mío. ¿Estás viendo? O sea, cuidado que el misil a la línea de flotación de la libertad monetaria y financiera era brutal, incluso si no llegó a meterse en todas las casas de todos los norteamericanos. Da igual, porque ya de facto lo que hizo fue evitar nacionalizar el dinero. Mira, por poner otra frase de Rothbard. Sí, a ver, ahora mismo yo creo que el dinero oro estaría más seguro casi en la casa de uno ahí bien escondido que en un banco, porque además el oro sería de lo primero que confiscarían estando en cualquier cámara. A no ser que fuera de un paraíso así o de Suiza o tal, en un banco de España yo creo que sería lo primero que confiscaría. Tendrías que irte a una caja fuerte, la caja fuerte que supuestamente ahí sí no es lo mismo que dejar en depósito en el dinero, pero en la caja fuerte lo puedes guardar, claro, pero también es costoso, ¿eh? No es barato guardarlo en la caja fuerte. Y bueno, ahora ya no hay prohibición de utilizar oro. En los años 30 sí lo había. Esta prohibición se levanta en Estados Unidos en el año 79,
Si no 79, lo siento, pero si no es año arriba, año abajo. Pero esta se levanta unos cuantos años después. Esta prohibición es famosa, la de Estados Unidos, pero Reino Unido muchos años después también lo hace y Australia, por ejemplo, también lo hace. Es decir, cuidado que estas medidas tiránicas de Roosevelt, que probablemente es el mayor tirano que ha tenido Estados Unidos nunca, se llegaron a copiar en otras partes. Pero claro, una vez que sales del patrón oro en el año 71, ya no tenía sentido hacer esto. Pero vamos, los bancos centrales el poder político estuvo hasta el año 70 y largos, que no se sabía si iba a volver o no iba a volver el patrón oro, restringiendo quién podía utilizar oro, haciendo compras y ventas concertadas hasta el año 71 al menos, en el mercado de Londres de oro, para mantener estable el dólar, para que no subiera el precio del dólar, porque pues, evidentemente se está inundando de dólares el mundo, y no de oro. Entonces, ¿qué hacían? Entonces tenían que hacer tejemanejes ahí políticos para evitar que subiera el precio del oro. Bueno, o sea, cuidado, ¿eh? Cuidado que a veces decimos que el mundo monetario actual es un desastre y es verdad. Pero ahora ya tengo dudas sobre lo primero que te he dicho. No sé si era peor Roosevelt. Sí, y luego también a mí me parece muy curioso el caso de la Fed, ¿no? Que fue fundada en 1913, ¿no? De una forma un tanto secreta, digamos, en una islita de por ahí. Jekyll Island, sí. Jekyll Island. Y que al final es un modelo que viene de Europa, ¿no? Que lo trae Paul Warburg, por ejemplo. Warburg, sí. Y que no se tiene... O sea, que quieren sacar eso y precisamente no quieren llamarlo Banco Central, porque Estados Unidos ya tenía mucho trauma con estos bancos. Y lo peor para mí de la centralización del dinero y de que el gobierno tenga el poder es que le puede robar a la gente, lo que comentabas, ¿no? Pero para financiar guerras, porque la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, si no existiese la Fed, no se podría haber financiado, ni hubiese durado menos, seguramente. En tal Estados caso. Unidos, seguro no, claro. Sí, bueno, es que claro. Estados Unidos, mira que tenían un sistema bancario, esto que te he empezado a contar antes del sistema bancario nacional era un desastre. Tenían también, o sea, Europa miraba al otro lado del Atlántico y decía, estos tipos que ya nos están alcanzando o superando industrialmente, por ejemplo, o en términos de potencia, vamos, era un país todavía muy agrícola, pero, perdón, en términos de renta per cápita, ya empezaban a ser muy ricos. Claro, ya el siglo XX va a ser el siglo de Estados Unidos, pero ya al final del XIX ya está claro que está siendo es un lugar muy pujante. Pero miran a su sistema bancario y dicen, este es el tercer mundo. Esto es el tercer mundo. Las pelis del oeste, con esos carromatos llenos de oro, eran impensables ya en Europa. Impensables. Yo siempre pongo el ejemplo, me gusta mucho ponerlo en las clases, del Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, viajando por toda Europa con papeles, no viaja con oro. En Estados Unidos tenían que viajar con oro. Y llegaban los cowboys o quien sea, llegaban ahí y secuestraban el carro y estaba lleno de oro, porque se tenían que hacer pagos con oro entre diferentes partes del país. Esto en Europa ya no funcionaba así. Y no funcionaba así porque tenían un sistema bancario bastante desarrollado. ¿Cuál es el problema? El problema es suponer que eran desarrollados porque tenían banco central. Y no que Estados Unidos era subdesarrollado porque tenía un sistema bancario que era una basura y unas regulaciones que eran todavía mucho más restrictivas, que las de Europa. A veces, darse cuenta de un desastre no conlleva que la solución va a ser mejor que el desastre. Y evidentemente, creo que sobre todo los primeros años de la Fed fueron bastante malos. La Fed fue, como soluciona el problema que tenía Estados Unidos, peor que el problema. O sea, es un problema que es como pues, ver un incendio y tirar, como dice Huerta de Soto, y tirar más fuego al incendio. Se lo voy a apagar con fuego. Esto es un incendio y ¿sabes con qué lo voy a apagar? Con un lanzallamas. No sé. Pues la Fed fue eso. Pero curiosamente la Fed la crean, se decide ya crear definitivamente, a pesar de que había muchos intentos de crearlas antes, en 1907. En 1907 hay una recesión bastante profunda en Estados Unidos, donde se llega a romper lo que se llama en finanzas el precio par. El precio par es el precio de los depósitos en comparación con el dinero base. En este caso, pues el dinero base sería el dólar. Entonces, un depósito llegaba a valer menos, un dólar en un banco llegaba a valer menos que un dólar pues un dólar físico. Entonces, claro, esto es síntoma de que está quebrado el sistema bancario. Y para salir de la crisis, pues se utilizó un mecanismo que ya existía, que era la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es donde se reúnen los bancos a compensar créditos y débitos entre ellos, que en Nueva York sí estaba desarrollado, en todo Estados Unidos no. Es decir, los bancos de Nueva York se reunían en Nueva York y decían, oye,
Que tantos clientes tuyos han hecho pagos a tantos clientes míos. Que tantos clientes tuyos han hecho pagos a tantos clientes míos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de pagarte todo el rato para allá y para acá, lo que vamos a hacer es compensar los netos. Es decir, bueno, pues tú me... Y no solo bilateralmente, porque allí hay otro banco y este banco me debe a mí, el otro en otro. Entonces, multilateralmente llegamos todos y compensamos balances, acreedores y deudores que tenemos entre nosotros. Para eso sirve una cámara de compensación. Pero bajo la dirección de JP Morgan, del banco de inversión norteamericano, pues empiezan a utilizar la propia cámara de compensación como forma de darse créditos de emergencia los bancos que formaban parte de la cámara. Entonces, la propia cámara tenía mecanismos de establecer si un banco era un banco solvente o insolvente. Entonces, a lo mejor, si eres un banco que estabas prácticamente quebrado, nadie te iba a dar un crédito. Pero si eres un buen banco, pues podías formar parte de la cámara de compensación, y en la cámara de compensación el resto de bancos te ayudaban. Te ayudaban porque entendían que era una crisis pasajera y que después de la crisis ibas a poder salir de ahí. Esto tiene sentido, es una especie de mancomunidad de bienes. La cámara de compensación en estos años empezó a funcionar como una especie de mancomunidad de bienes, sin banco central. Esto es apasionante, porque esa es la labor que luego van a hacer los bancos centrales. En Estados Unidos se hizo sin necesidad de un banco central, es decir, ya existía esto. Funcionó tan bien. Claro, muchos bancos quebraron porque no les dejaron formar parte de la cámara de compensación, pero esto es normal. Oye, si tú eres un banco loco, eres un banco que ha dado créditos que no valen nada ahora porque se has dado banco a gente que va quebrado y a gente que no tiene capacidad de devolver el crédito, pues te tienes que caer, no te voy a pasar yo mis recursos para que me caiga yo también. O sea, haciéndonos, esto es muy talebiano. Oye, si nos hacemos los dos débiles, caemos los dos. Lo que tengo que hacer es limpiar el sistema de gente o de unidades, en este caso, de nodos débiles, para hacerlo más fuerte, hacerlo antifrágil. Pues, claro, esto, que es una muy buena idea, se llevó a cabo de la peor manera posible. Y ahora vamos a intentar entender cómo. Primero, la Fed se crea como un club de bancos. Y vamos a crear un club de bancos parecido a lo que hizo JP Morgan en 1907. Vamos a crear este club de bancos, y al crear este club de bancos vamos a ser todos más sólidos, igual que crearon este club. Pero claro, ¿cuál era el problema del club de bancos en 1907? Dijeron. El problema es que era un club de bancos muy exclusivo. Los bancos que estaban fuera quebraron, los que estaban dentro no quebraron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate qué tonto es el ser humano. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que quiebren bancos? Meterlos todos dentro. Un momento. Si los meto todos dentro y esto es una mancomunidad de bienes, ¿no estaré creando un incentivo a rapiñar la mancomunidad de bienes? Sobre todo si no puedo discriminar a la gente. Claro, un principio clave que se nos ha olvidado, pero claro, un principio clave en un mercado es la discriminación. Oye, que si vamos a poner recursos en común, yo tengo que ver que no seas un gorrón. Y para ver que no seas un gorrón, me tienes que abrir tus cuentas y me tienes que decir, a ver, ¿qué tienes ahí? A ver, sí, yo te doy un crédito, pero a ver, vamos a ver. Eso en el Banco Central no se entiende así. En el Banco Central se entiende que esto ya es un club de todos los bancos. Entonces, si eres un banco nacional, si eres un banco estatal, te podías librar y podías no formar parte del sistema de la Fed. Pero si eres un banco nacional con capacidad para operar en todos Estados Unidos, por narices, tenías que formar parte de la Fed. Otra cosa también que desdibuja la Fed casi desde el inicio es que la Fed nace como, o quiere nacer, la ley original de la Fed así es, quiere nacer como un banco igual que el Banco de Inglaterra. Dentro de todos los bancos centrales del mundo que había, si había uno en el que fijarse era el de Inglaterra, porque era el menos malo. No voy a decir que era bueno, pero era el menos malo. Era un banco central muy conservador, con muy pocas ganas siquiera de ayudar a su sistema bancario si caía. Si cae, caíste y ya está. No quiero decir que sea exactamente así, porque nunca es así un banco central, pero daba créditos de emergencia y todas esas cosas, pero tenía criterios bastante conservadores y bastante razonables de cómo y en qué manera ayudar y de qué manera te podía dar créditos en momentos de estrés. Y era solo con letras de cambio, bueno, un tema, teoría de las letras reales, que es un poco toda la teoría de la liquidez de la que estábamos hablando antes fuera de micrófono. Entonces esto lo hacía el Banco de Inglaterra, y la Fed se copia. Queremos eso mismo. Queremos ese mismo tipo de banco. ¿Qué pasa? Que viene una guerra mundial. Y pues la guerra mundial desdibuja todo. En 1916 cambia los estatutos de la Fed. Esto es algo que tampoco lo sabe mucha gente. Y yo creo, no estoy seguro si yo lo meto aquí en el libro. Creo que sí, pero ya hasta esto se me... O sea, no sé ni qué metí ahí. En 1916 ya se sabe que Estados Unidos se mete en la Primera Guerra Mundial en el 17. Pero los gobernantes ya saben, ya vamos para allá. Y si vamos para allá necesitamos financiación. Y si necesitamos financiación necesitamos al Banco Central. Y ya lo hemos creado. Lo tenemos aquí.
Entonces, ¿ahora qué hacemos? Utilizarlo. ¿Qué significa utilizarlo? Oye, tiene aquí unos estatutos que explícitamente impiden que me compre deuda pública. Más o menos similar a lo que existía en el Reino Unido. En el Reino Unido sí podían comprar deuda pública, pero estaba muy limitado y además era algo fijo que cada vez era más pequeño en porcentaje del banco. Es decir, el Banco de Inglaterra se comportaba relativamente bien. Y en Estados Unidos dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero bueno, que no tenga deuda pública, ya está. Pero en el año 16 lo cambian. Y dicen, ahora vamos a poder monetizar deuda pública en el sistema de la Fed. Entonces, esto ya pervirtió completamente el sistema. Ya venía medio pervertido de origen, porque cualquier banco puede formar parte de esto, ya perdiste la gracia. Además, ahora puedes ayudar directamente al Estado, ya perdiste completamente la gracia. Y el último punto, que también es interesantísimo y que tampoco creo que se estudia demasiado bien en ningún libro, este sí lo meto yo aquí, es que la Fed originalmente eran 12 bancos centrales, no era uno. Ahora, por ejemplo, en Europa nos quejamos mucho de que tenemos una política monetaria para toda Europa. Oye, a lo mejor Alemania necesita una y España necesita otra y cosas así, ¿no? Subir tipos, bajar tipos. Yo preferiría que hubiera tipos libres, pero bueno, ya que tiene que haber tipos, ya pues a lo mejor tiene sentido hacer políticas monetarias diferentes en diferentes lados. Qué interesante que la gente que planificó la Fed tuvo en cuenta esto y dijo, no vamos a crear un banco central, vamos a crear 12. Hoy todavía son 12, ¿eh? Entonces está dividido en 12 regiones de la Fed y estaba, de alguna manera no, estaba planificado que cada una de esas regiones tuvieras un tipo de descuento diferente en función, como Estados Unidos es muy grande, en función de cómo iba el comercio y la actividad económica en cada una de esas regiones. Esto se rompe también desde muy, muy pronto porque la Fed de Nueva York básicamente se queda con el cotarro. La Fed de Nueva York se queda como la Fed central, como la que manda al resto de las Fed. ¿Sí? Entonces se genera un sistema donde lo que hay son oficinas de la Fed en vez de un banco central con muchas cabezas, que era el plan original. Y eso, como te digo, se rompe en cuanto se meten en la guerra y ya hay que monetizar deuda pública del Estado central, ya está. Todo esto se parte el bacalao en el centro financiero, en el centro político, entre Nueva York y Washington, que están ahí cerquita, entre Nueva York y Washington. Cerramos todo, entonces, ¿para qué vamos a ir a San Luis? ¿Para qué vamos a ir a la Reserva de San Luis a pedirles cosas a estos tíos tan lejos? ¿Sabes qué? Entre nosotros. Entonces se genera pues que la cabeza de la Fed pasa siendo esa. Pero curiosamente la Fed en su origen era una no tan mala idea. Pero como siempre pasa con la política, incluso cuando hay buena idea, la pervierte muy rápido. A ver, yo creo que tampoco fue muy buena idea desde el principio, ¿no? Viendo un poco cómo fue creada y programada y todo esto, se veía que no había buenas intenciones de decir, vamos a crear este banco para poder ahí hacer que la gente tenga mejor liquidez. Sobre todo, mira, por lo que lo terminan, al menos en la justificación por la que lo crean, es para tener un sistema de pagos que ellos llaman flexible. Porque en Inglaterra sí existía un sistema de pagos flexible y en Estados Unidos no. De hecho, Estados Unidos siempre tenía muchos problemas a la hora de recoger la cosecha. Esto pasa en cualquier país que todavía hoy sea muy agrícola, pasa. Tú ves, por ejemplo, los agregados monetarios y en todos sitios crecen, ¿no? O sea, en todos sitios los agregados monetarios se van para arriba, pero en sitios donde la actividad económica es muy pronunciada en un trimestre del año, típicamente en sitios que recogen cosechas, la cantidad de dinero hace esto, crece mucho, y luego decrece mucho. Esto es lo que, claro, en ese momento que prácticamente todas las economías son muy, muy, muy agrícolas, incluso las economías industriales tienen una parte agrícola muy, muy fuerte, necesitas un sistema de pagos que llamas elástico, pero una elasticidad bien entendida, es decir, esto no tiene que crecer el dinero como crece hoy, siempre para arriba, sino que la elasticidad puede hacer esto como un acordeón. Bueno, el acordeón solo suena si primero lo tiras para afuera y luego lo tiras para adentro, si no ya no suena. Entonces, ellos tenían problemas gravísimos, crisis de liquidez, corridas bancarias, cada vez que venía una cosecha. Y de hecho guardaban una cantidad de oro muy, muy grande porque se entendía que se iba a necesitar para la cosecha porque los bancos era imposible que tuvieran, por cómo estaba diseñado el sistema, lo que te he contado antes, tenías que tener deuda pública para incrementar la cantidad de dinero en circulación, al menos de billetes en circulación por narices. Un poco lo que te he estado contando antes, cómo nació los greenbacks bueno, en este caso no solo greenbacks, pero el sistema bancario nacional. Por lo tanto, bueno, al final lo que quiero decir es que no existía esa moneda elástica y tenían
crisis de liquidez cada 2 por 3. De hecho, los banqueros de Nueva York estaban acostumbrados a pedir líneas de liquidez a los banqueros de Londres para cubrir la liquidez de los diferentes lugares, dentro de las necesidades de liquidez en los diferentes lugares dentro de Estados Unidos. Entonces se crea principalmente por eso. Tan es así que, si recuerdo bien, esto tampoco lo tengo aquí creo, pero la primera ley de la Fed tiene eso. Es una ley, en su exposición de motivos tiene objetivo crear una moneda elástica. Lo tienen tan metido en la cabeza que te era un problema no tener una moneda elástica que la quieren crear. Y el otro es para crear un sistema de pagos nacional, que no existía, o que solo existía en regiones de Estados Unidos. En Nueva York, te he contado antes que funcionaba muy bien la cámara de compensación suya, pero tenían un problema grave para conectar nodos de pagos aislados unos de otros, un estado a lo mejor de frontera, hacer un pago el banco de ese estado de frontera, eso era un jaleo, esos eran los carros de Goro pasando. Sí, y luego también tenemos otra crisis, por ejemplo, que surgió en el 29, que también la Fed tuvo bastante que ver, y sobre todo Benjamin Strong, que el gobernador, y que hacía básicamente todo lo que decía el gobernador de Inglaterra, Montagu Norman, también. Sí, esa parte de la historia, creo que tengo que hacer un libro solamente con los años 20 y 30, sí. Porque ahí tienes de todo, pero de todo es de todo. Arribistas, gente que se aprovecha del momento, gente que pues de alguna manera con buena fe intenta hacer el bien y termina haciendo mucho más mal, conferencias monetarias hiper famosas donde participaba Keynes, donde participaban otros tipos, donde participaba este tipo Jacques Rueff que te he hablado antes, los debates que tenía entre ellos, es una cosa apasionante, claro. Ponte que acabamos Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba con un mundo monetario que es un desastre. Completamente, o sea, todo el mundo se pensaba que, como en todas las guerras, siempre se piensan que van a ser cortas. Porque, no sé, supongo que hablas con los jefes militares y te dicen, yo a esto pues los paso por encima en 6 meses porque somos la leche nosotros y ellos no. Y los otros deben pensar lo mismo. Entonces, al final se chocan y dura un montón. Entonces, la Primera Guerra Mundial destruye 100 años de paz. A ver, 100 años de paz es una exageración, pero 100 años sin grandes guerras. Desde las guerras napoleónicas no había habido una guerra así total en Europa. Entonces la gente incluso había idealizado la guerra. La gente en 1914 iba al frente con una sonrisa. Claro, volvía del frente, ya se les quitó la gracia de ir a la guerra muy, muy pronto. Entonces, bueno, los analistas del momento pensaban, que la guerra iba a ser muy corta porque no había reservas de oro para sostenerla. Fíjate que esto está también apasionante. ¿Qué metido tenían el patrón oro en la cabeza? Que se pensaban que iba a ganar la guerra Inglaterra y Francia porque tenían más reservas de oro que Austria-Hungría y Alemania. Decían, bueno, vamos a medir las reservas de oro que tienen los contendientes aquí. Ah, tienen más estos, entonces van a ganar estos. Esta era un análisis económico y financiero al uso. Era lo normal que se hablara. Claro, encima tienes a Inglaterra de tu lado, que es el centro financiero del mundo. Bueno, estos van a mover, las finanzas del mundo las van a mover para ganar la guerra. Y efectivamente las movieron. Y efectivamente perdieron su capacidad de seguir moviéndolas en el futuro porque las movieron para la guerra. Es decir, posiblemente sí ganaron la guerra gracias a que podían mover cantidades brutales de recursos el Banco Central de Inglaterra. Pero una vez que lo movieron, se los quemaron los recursos. Y cuando los quemaron, Inglaterra ya no pudo volver a ser el centro de pagos mundial. Se quedó herida de muerte. La Primera Guerra Mundial acaba con el Reino Unido. No tengo ninguna duda. Luego ya sí, entre guerras, sigue teniendo un imperio colonial, lo que te dé la gana. Ya no era ni una sombra de lo que fue en el pasado. Ni una sombra. No, nunca se recuperó. Europa en general creo que nunca se recuperó. Y Reino Unido en particular perdió, que iba a tardar más tiempo en asumirlo, pero ya no iba a ser el hegemón del mundo. ¿Por qué es esto importante en términos monetarios? Porque la libra ya no es el centro de... Londres ya no es el centro financiero del mundo, va a ser Nueva York, o va a empezar a ser Nueva York, y la libra ya no es la moneda del mundo, va a empezar a ser el dólar. Primero paulatinamente y luego completamente. Entonces, ¿qué pasa a los años 20? 1918, jaleo brutal, hiperinflaciones en todos lados. Alemania hiperinflación, Austria hiperinflación, Francia una inflación de caballo, que no lo llamas hiperinflación por lo que hemos hablado antes de los problemas de frontera y todo, pero inflación de caballo. El Reino Unido nunca llegó a tener una hiperinflación, pero tuvo inflación fuerte. Incluso Estados Unidos, que fue el que monetariamente y en términos de guerra también sufrió menos, también tuvo inflación. Entonces, cuidado, que aquí teníamos un jaleo que no veas. Controles de precios por todos lados.
controles de divisas, no podías cambiar tu moneda por otra moneda, controles de salida del patrón oro, evidentemente. Una semana duró el patrón oro cuando se declararon la guerra en 1914 los diferentes países. Tenías un mundo monetario que era un desastre, nadie sabía qué valía una moneda, pero no sabes ni qué vale contra los bienes que puedes llegar a comprar, porque están todos racionados, están todos restringidos con controles de precios. No sabes qué vale en función de otra moneda, porque tienes controles de capitales. No sabes cuánto vale contra el oro, porque no la puedes intercambiar contra el oro, un desastre absoluto. Y ante todo esto, lo que ocurre es que los diferentes países van tomando decisiones así un poco unilateralmente, cada una de, pues un poco de cada decisión de taxista, van tomando una y luego otra, y hay conferencias internacionales, pero no se llegan a poner de acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Y a lo que más o menos, después de 1922, una conferencia que hay en Suiza, llegan más o menos a un acuerdo algunos países, es a que va a haber un mundo que va a estar ahora dominado por la libra y por el dólar. Y a un patrón oro en el que los países ya no van a guardar oro, solamente van a guardar oro el Banco de Inglaterra y Estados Unidos, la Fed, y el resto de países van a guardar divisas de la Fed, y van a guardar dólares y van a guardar libras de la Fed y del Banco de Inglaterra. Es decir, esto que parece no tan diferente es radicalmente diferente. El que mejor lo entiende es este Jacques Rueff con el que hemos empezado toda la charla, el francés. Porque él dice, mira, aquí hay un problema. Y es que las reservas de oro se desdoblan. Y donde antes había escasez, ahora ya no la hay. Y ahora, si el Reino Unido quiere incrementar la cantidad de libras que tiene en circulación, pues resulta que parece que hay más liquidez en el mundo y realmente no la hay. Lo que hay son más libras, no hay más oro, no hay más recurso final. Entonces, ahora lo que está pasando es que simple y llanamente, a lo mejor el Banco de Francia está acumulando libras esterlinas y las da tan buenas como si fuera oro, pero esto no es oro. Esto es otra cosa. Se fiaban tampoco los franceses que en 1928 ellos terminan una estabilización monetaria muy famosa que se llamó la de Poincaré, que básicamente terminan diciendo, un poco como la Francia de Gaulle que te he contado antes, llegan y le dicen a Inglaterra, tienen un montón de libras esterlinas, como veis, aquí Francia va tumbando gigantes monetarios, tenían un montón de libras y en 1928 le dice a Inglaterra, ¿sabes qué? Dame libras, por favor. Y Inglaterra le da libras. Y, perdón, o sea, conviérteme las libras. Inglaterra lo que le da es oro, perdón, quería decir. O sea, tengo aquí un montón de libras y no quiero libras, quiero oro, dame el oro. Y le da oro y se queda sin oro prácticamente el Banco de Inglaterra. A nada que vienen mal dadas, el Banco de Inglaterra tiene que salir del patrón oro. En 1931, vamos, un año después, un año de sufrimiento económico, 1930, en el 31, salen del patrón oro. Dicen, nos rendimos, ya no podemos más. Sí, no podemos sostenerlo. ¿Por qué no puedes sostenerlo? Bueno, pues porque tenías un sistema monetario increíblemente deficiente, un sistema monetario donde habías generado una deuda brutal de guerra, donde no habías pagado la deuda de guerra, donde habías sitios como Francia habían devaluado la moneda un 80%, creo que fue 80, si no estoy mal, eso es la estabilización de Poincaré. Otros no lo habían devaluado nada, como Estados Unidos o como Inglaterra, donde había una lucha por las reservas, no había reservas para todos, donde antes, esto es también apasionante, la gente criticaba el patrón oro antes de la Primera Guerra Mundial porque era muy abundante el oro. Perdía poder adquisitivo el oro. Desde aproximadamente que se descubren unas minas en Sudáfrica, creo que es en 1905 o así, se descubren unas minas muy, muy grandes y la producción de oro crece y la gente, es que el oro es muy abundante, nos sirve para guardar el poder adquisitivo de la moneda. Apenas 5 años después, 10 años después, la gente se quejaba de todo lo contrario. El oro es muy escaso, no hay oro para todos. Esto es increíble. En 1880s, 90s, se quejaban de que el oro también era escaso. El caso es quejarte del oro. ¿Por qué quejarte del oro? Y esto viene con la interpretación de que hace la política de todo esto. Porque el oro es la libertad. Entonces, se quejaban a la vez de que era abundante, a la vez, o 10 años después, de que era escaso. Y era abundante o escaso muchas veces por los propios movimientos que hacían los bancos centrales con la propia moneda, como por ejemplo financiar monetariamente toda la Primera Guerra Mundial, que fue la guerra más sangrienta que había habido hasta el momento. Entonces, bueno, ya llegó a la crisis del 29, durante todos estos años la Fed sigue una política de tipos de interés muy bajos. Muy, muy bajos. ¿Por qué sigue una política de tipos de interés muy bajos? No es porque quisiera ni nada de eso, sino simple y llanamente porque veía que al otro lado del Atlántico estaban teniendo muchos, sobre todo el Reino Unido, estaba teniendo muchos problemas para hacerse con reservas de oro. No conseguía suficientes reservas de oro. De hecho, el Reino Unido tarda mucho tiempo en volver al patrón oro, hasta 1926, no lo consigue. Claro, lo que antes había sido el gran centro financiero mundial,
tarda desde 1918 hasta el 26 en rehacer suficientes reservas de oro para volver al patrón oro. Y luego solo dura 5 años. En el 31 sale. Entonces, durante todo este tiempo hay lo que se llama una cooperación de bancos centrales. Los que más cooperaban eran la Fed, que eran los dos centrales del mundo, vamos, los dos principales del mundo, libras y dólares. Los dos que más cooperan son estos. Entonces, este Benjamin Strong, que tú has dicho antes, que era el gobernador, presidente de la Fed, gobernador entonces, pues tiene una política de tipos muy bajos. No sabían muy bien qué estaban haciendo. Yo no creo que fuera mala intención, pero no sabían muy bien qué estaban haciendo. Pero claro, los felices años 20 y los locos años 20 en Estados Unidos es un país que no ha sufrido ninguna depresión. Bueno, sufrió una pequeñita en el año 21, que se saldó más o menos rápido, bastante rápido, sin ningún problema o sin graves problemas. Y desde el año 22, tipos de interés bajísimos, no tienen destrucción de guerra, no tienen las reservas de oro del mundo están allí, o sea, y tienes un crecimiento económico brutal. Empieza a cambiar de país agrícola a país industrial, y todo esto encima con dinero muy barato. Es decir, ya tienes, en términos macro actuales, diríamos, tienes ya todo de cara, tienes una expansión económica muy, muy fuerte. Típicamente no te hace falta poner un tipo de interés muy bajo, no te hace falta alimentar nada porque se está alimentando solo la cosa. De hecho, un macroeconomista te diría que es el momento de hacer política fiscal y monetaria restrictiva, no expansiva. Pues ellos hacían la expansiva. Entonces, claro, lo que fueron es, pues eso, el pirómano con el pirómano que genera un fuego y para apagarlo, un lanzallamas. Entonces, Benjamin Strong durante todos esos años, tipo de interés bajísimo, se fomentó una especulación brutal, se fomentó pues una cantidad de actividad económica que se topó con un límite, el límite de recursos reales que no había, pues la Fed seguía alimentando eso con tipos de interés bajísimos y simplemente fue un experimento que les salió muy mal. Para más Inri, este tipo, que era un tipo creo que bastante autoritario, este Strong, se muere en el año 28. Entonces hay gente que dice, si se hubiera muerto más tarde, no hubiera habido recesión. No hubiera habido crash del 29. Esto lo he escuchado bastantes veces. Ay, no. Ya estaba ahí. Como los austriacos pues, saben un poco mejor, en general el problema de las recesiones no es que desata la recesión. Esto también lo habla muy bien Taleb. O sea, el cisne negro que genera que algo se rompa es lo de menos. Lo importante es que un sistema frágil es susceptible de que cualquier cosa lo tumbe. Y ese sistema frágil ya lo había creado Benjamin Strong. A mí no me cabe duda de que el tipo sabía mejor que los siguientes, hubiera capeado mejor la crisis, lo que te dé a ti la gana. Pero que lo hubiera evitado, ni de broma. Ni de broma. De hecho, bueno, generó el crack del 29 y la gran recesión, la gran depresión, perdón, que todavía es uno de los eventos económicos más estudiados de la historia, porque probablemente es la mayor caída de actividad económica de la historia, quitando guerras o quitando sequías y hambrunas generalizadas por una mala cosecha. Sí, y después de eso también tenemos el New Deal, ¿no? Que es como todas estas políticas progresivas que empieza Herbert Hoover y luego culmina Roosevelt para pues decir que el capitalismo salvaje es malo, cuando en verdad no se tomaron medidas de capitalismo salvaje, sino fueron medidas intervencionistas en el mercado, como estamos comentando ahora. Ahí es donde nos ganan siempre, en esta narrativa. Sí. Porque claro, nos dicen, ¿qué quieres? ¿Otros años 20? Ya antes te lo he dicho con la banca libre en Estados Unidos. ¿Qué quieres? Ser como Michigan. La banca libre de Michigan, que quebraron todos los bancos en un año. Eso no era libre. Lo has llamado banca libre tú, porque no sabes qué significa libre de verdad. Pues con esto es exactamente lo mismo. Generaron un banco central donde muy posiblemente no hacía falta, o hacía falta otro, quizá un banco central privado en competencia, como existía en Escocia. Existía necesidad de hacer otra cosa en el sistema monetario, pero hicieron un banco central. Hicieron un banco central que empezó a poner tipos bajísimos y luego, ¿de quién es la culpa? Del capitalismo salvaje. Vamos a ver. Sentémonos y hablemos con propiedad de las cosas. Esto no es capitalismo. Esto es intervencionismo monetario y financiero. Se te ha caído el sistema por el intervencionismo monetario y financiero. Planteémonos si lo que necesitamos no es más intervencionismo ahora en la obra pública, sino mejor quitar el intervencionismo monetario y financiero. Y esto, bueno, pues es una narrativa que creo que por suerte o por desgracia pues casi siempre perdemos. O escriben la historia a otros que no somos nosotros. También por eso escribo el libro, para que no nos escriban la historia al resto. Entonces, bueno, llegan los años 30 y pues eso, Hoover es el que empieza, porque sí, todo el mundo habla mal de Roosevelt, con razón, pero el que empieza todos los programas de obra pública y todo es Hoover. Hombre, la empresa Hoover, es que pues, se llama Hoover,
La empresa Hoover se llama Hoover porque la empezó Hoover. Entonces, bueno, lo que hacen es un programa muy keynesiano antes de Keynes. Esto es también apasionante. Los políticos dicen, bueno, hacemos políticas keynesianas. Bueno, vamos a ver, hiciste la política keynesiana antes de que Keynes escribiera el libro de la política keynesiana. Eso es Hoover y Roosevelt, haciendo programas de obra pública para estimular la demanda agregada, ¿no? Lo llamarían así, evidentemente. Pero eso es lo que luego Keynes dice que hay que hacer. Pero no es que venga la intelectualidad y le diga al político qué hacer. El político ya sabe qué quiere hacer. Y luego se adueña de la intelectualidad, o la compra, o la prostituye, para hacer lo que él quiere hacer. Y esto es el keynesianismo y no es otra cosa. De hecho, realmente, si tú eres un keynesiano honesto, tú no puedes estar más en contra de lo que hace prácticamente todos los países del mundo hoy. Porque hacen políticas expansivas de gasto y hacen políticas expansivas monetarias cuando se está creciendo económicamente. Y si te tomas en serio el keynesianismo, lo que debes hacer es restrictiva. Deberías acumular superávit fiscales y deberías restringir la creación de dinero, y no lo estás haciendo. Cuando vienen las crisis, todo el mundo se vuelve keynesiano. Porque en el momento que viene la crisis, la receta keynesiana, yo creo también de forma equivocada, pero en cualquier caso esto es debatible, la receta keynesiana es la de incrementar el gasto público, la de incrementar el déficit público y la de incrementar o hacer política monetaria expansiva. Pero claro, ¿la política qué hace? La política solo acude a esa gente, solo acude a los macroeconomistas cuando les interesa. Cuando no les interesa, como es ahora, pues hacemos programas de gasto público en pleno crecimiento económico y aquí no hay problema. Claro, es un desastre. A los economistas que les convienen, no acuden a Mises o a Rayo. No acuden a nadie que les diga verdades. Acuden a la gente. O sea, la gente. Es una forma de legitimar lo que tú quieres hacer. Tú quieres incrementar. La política quiere incrementar su poder. Ya está. Ese es el objetivo de la política. La gente a veces dice que es el dinero, no dice poder. Poder es un objetivo en sí mismo. Y esa gente que quiere maximizar su poder, pues se utiliza partidísticamente, de forma partidista, o utiliza de forma muy interesada a cualquiera que le sirve para su objetivo. Si no le sirve para su objetivo, entonces es un chiringuito, cualquier cosa que se diga, pues, para restar legitimidad. Entonces tú das legitimidad a tu mensaje utilizando a la academia o la intelectualidad. Y le quitas legitimidad a la academia o los intelectuales que no te interesan si dicen algo que va en contra de tu objetivo de incrementar tu poder sobre la población. Creo que esta es la relación que hay entre academia y política, y por eso la academia y la política tienen que ser autónomas. Por eso las universidades muchas veces se llaman autónomas. Quiero ser autónoma del poder político. Ahora mismo, por suerte o por desgracia, las universidades y con las leyes y regulaciones que hay, somos un apéndice más del poder político. La Marroquín, por suerte, es bastante autónoma. La Marroquín no, Esperides tampoco, pero cuesta mucho. Sí, cuestan disgustos. Sí, además con la legislación y tal. Cuestan disgustos, es así, no les gustas. No. Y luego también durante la década de los 20 es curioso que había como una obsesión por la estabilidad de precios, ¿no? Liderada por Irving Fisher y demás, y que también se dice que en verdad debería de haber habido deflación y los precios se mantuvieron más o menos estables, pero claro, si debería haber habido deflación y hubo estabilidad de precios, lo que pasó es que hubo inflación, solo que no se vio. Claro, totalmente. Rueff, yo siento, hoy estoy citando mucho a Rueff y me gusta porque lo cito menos de lo que debiera y yo he aprendido mucho con él. Rueff decía que el crack del 29 y toda la Gran Depresión es el movimiento deflacionario que no tuvieron valor para que hubiera ocurrido en el año 18. Cuando hay un movimiento inflacionario muy fuerte y quieres volver a una moneda bien presente como el oro o la plata, tienes que tener el movimiento deflacionario después. No hay otra. ¿Es eso o devaluar la moneda? Y como muchos no devaluan la moneda, tendría que venir movimiento deflacionario. Si el movimiento deflacionario no viene, tiene que venir en algún momento. Entonces, claro, durante todos estos años, los años 20, hubo estabilidad de precios en Estados Unidos, pero no hubo la deflación que debería haber habido para colocar los precios al nivel de 1914. ¿Qué pasa del año 29 al 30? Una deflación de caballo, como no había habido nunca, 25% en estos años. 25% de caída de precios. Esto es algo también
insólito en la historia. No sé, aquí me puedo patinar un poco. No sé si ha pasado alguna otra vez algo tan fuerte con una deflación de este tipo. Pero claro, deflaciones de este tipo son, y encima deflaciones de crédito, son especialmente duras. Los economistas habitualmente, esto lo dice muy bien Selgin, los economistas diferencian dos tipos de inflación, de deflación, perdón. La deflación por incrementos de productividad, simplemente mantenemos más o menos las variables monetarias estables, incrementamos productividad económica, eficiencia, hacemos las cosas mejor que antes, relación input-output mejora, pues hay una deflación natural en la economía y esto es algo bueno, es algo interesante, es algo natural. ¿Qué pasa con una deflación de crédito? Una deflación de crédito es una deflación de liquidación desordenada de balances bancarios. Lo que hoy en día llaman un margin call. Te hacen un margin call y tú tienes que vender al precio que sea lo que tengas en tu activo. Y si vendes, se genera una espiral de ventas en el que el siguiente cada vez tiene menos valor de lo que él tiene y el pasivo que tiene está por encima del activo que tiene y tiene que volver a hacer una venta de emergencia. Margin call es una mala palabra para esto porque es un término muy financiero. Tiene que hacer ventas de emergencia. Tiene que volver a hacer una venta de emergencia, sigue bajando los precios. Como siguen bajando los precios, más gente estará con problemas en su balance. Incluso gente que parecía ultra solvente termina quebrada porque los precios de aquellos, en este caso activos financieros que está vendiendo, se están hundiendo de forma desordenadísima. Entonces, esta deflación de precios de un 25% en términos de activos financieros puede ser una deflación de un 50, 60, 70% fácilmente. Entonces, claro, todo esto genera una parálisis económica, hay mucha gente que, por ejemplo, el crédito comercial, no funciona el comercio sin el crédito comercial, pero claro, se está destruyendo crédito por todos lados, el comercio tampoco funciona, entonces genera, esto lo llamaba Hayek, de hecho, una recesión secundaria. Si hubieras parado toda la vorágine de liquidación de crédito, hubieras evitado la destrucción de mucho comercio porque habría sido todavía funcional el sistema de crédito y muchas actividades económicas no funcionan sin crédito. Entonces, la paralización del sistema de crédito es problemática en sí misma. Y la paralización del sistema de pagos todavía más problemática, como por ejemplo también pasa cuando hay unas vacaciones bancarias y cosas de estas, pues en el año 33 Roosevelt declara unas y cuando las declara hay lugares, duran 10 días de forma general, pero hay lugares que se tiran 6 meses sin bancos. Tirarte 6 meses, imagínate tirarte tú ahora 6 meses sin capacidad de hacer pagos con una tarjeta. Pues es un problema para muchos lugares, o sea, hay mucha actividad económica que va a dejar de ocurrir. Y esto, pues evidentemente, pues tiene su aquel que no ocurra. Entonces, los economistas tenemos miedo a la deflación, pero a este tipo de deflación, no al otro tipo de deflación. Los economistas hemos cogido miedo en general a la deflación, sin muchas veces hacer diferencia entre estas dos. El que las hace muy bien es Selgin. Pero como los episodios que estudiamos de deflación son estos, no, deflación no. Pues yo te digo, bueno, pues a lo mejor una deflación de un 1% al año habitual, más o menos, como crezca la productividad de la economía, no es algo problemático. Sí, quería comentar otros temas, pero creo que vamos un poco pillados de tiempo. ¿Cuánto más o menos? Y cuarto. Pues a ver, voy a comentar simplemente el último tema y ya Vale. cerramos. Lo del tema de, no sé si lo mencioné fuera de cámaras o dentro ahora, que me acabo de dar cuenta. El tema del oro que siempre privilegió a las élites. Esto te lo mencioné fuera de cámara, ¿no? Fuera de cámara. Vale, que me parece algo muy interesante. Y bueno, también lo de la inflación que beneficia a los que tienen la deuda pública, por ejemplo, o a las clases que consiguen antes ese dinero. Entonces, son medidas de economía política que benefician a unos a costa de otros. Y bueno, a mí esos temas también me parecen muy curiosos. Sí, claro, hombre, hay un efecto redistributivo muy claro de todas estas medidas inflacionarias de las que llevamos hablando gran parte de la charla. La medida inflacionaria al que beneficia siempre es a los deudores. Sobre todo si la inflación, eso también lo hablaba muy bien Hayek, sobre todo si la inflación es no esperada. Porque si la inflación es esperada, la introducimos en las expectativas y al introducirla en las expectativas ya no tiene ese efecto. Por ejemplo, decimos, bueno, hay un tipo de interés, a los austríacos les gusta hablar del tipo de interés natural, que no es observable, ¿no? Es una especie de coste de mover recursos en el tiempo. Pero si más o menos todos nos hemos acostumbrado a una inflación de un 2%, pues cogemos el tipo de interés natural y le sumamos el 2% y ya está. Entonces, perdón, ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en la inflación inesperada.
La inflación inesperada hace que los recursos que van de un lado y vuelven de otro lado no sean los mismos que nosotros hemos pactado en un contrato. Entonces, nosotros hemos pactado y cuando pactamos cuántos recursos van para un lado o va para otro, a mí me importa un bledo la unidad monetaria. A mí lo que me importa es el recurso real que está detrás de la unidad monetaria. La unidad monetaria es un medio de intercambio, es muy útil, tiene servicios de liquidez y todo, pero como facilitador del comercio y división del trabajo, a mí realmente lo que me interesa son los recursos reales que están detrás. Por lo tanto, si entre tú y yo movemos recursos reales y la inflación o la deflación hace que se muevan más o menos recursos reales en el punto t igual a 0, t igual a 1, en el tiempo, más adelante o más atrás, pues uno de nosotros ha sido perjudicado y el otro ha sido beneficiado. Estos son los efectos redistributivos de la política monetaria. Entonces, estos efectos redistributivos los estudió, por ejemplo, también muy bien Fisher. Fisher hablaba del efecto Fisher, creo que se llamaba, efecto Fisher de la deuda, bueno, cómo se hacía muy onerosa la deuda cuando hay deflación. Cuando hay deflación, una deflación tan grande como un 25%, pues todos aquellos que ahora tienen que entregar, los deudores, están siendo masacrados, porque ahora tienen que entregar mucho más recursos. Lo curioso es que no se esté hablando de cuánto ganan los deudores cuando tienen que entregar un dinero depreciado y pasan menos recursos, tienen que devolver menos recursos reales pues a los acreedores. Entonces, son los acreedores los que más perjudicados por la inflación. Claro, y aquí es donde uno pues tampoco puede terminar de creerse que sea inocente toda la teoría monetaria y todo lo que está detrás de ella para con la inflación y cómo si es mejor la inflación que la deflación. Porque ¿a quién le viene muy bien la inflación? A los deudores. ¿Cuál es el mayor deudor de una economía, al menos desde la Primera Guerra, bueno, de siempre, pero en general desde la Primera Guerra Mundial ya sin freno? Los estados. El Estado es el principal deudor en una economía. ¿A quién le viene mejor la inflación? Al Estado. Se puede ver con el último gran capítulo de inflación que hemos tenido, que no ha sido una hiperinflación. En 2020 no hubo inflación, pero las medidas implementadas en el año 20 y en el 21 generan inflación en los 2 años siguientes. Y resulta que la deuda de España, que había crecido, de repente, ¡pum!, se te va en un par de años, se te va un 15% abajo. ¿No? A lo mejor estoy exagerando un 15%, pero un 10% se te ha ido, 10% de PIB abajo por la inflación. Los ingresos fiscales se te van a las nubes. La gente, en términos reales, cobra igual o menos que antes, pero paga más impuestos. Y todo sin que nadie se dé cuenta, casi, además. Estamos en récord de pago de impuestos sobre IRPF en España. No pasa por el Congreso, no tienes que hacer ninguna ley. No pasa por el Congreso, no pasa nada. Ahora todo el mundo parece millonario. Oye, es que pago unos marginales de la renta brutales. Antes no los pagaba tanta gente los marginales esos. ¿Por qué los pagas? Porque han dejado nominales los marginales, han dejado nominales todos los tipos impositivos, los han dejado en el mismo lugar, pero ahora 20.000 euros no son los 20.000 euros de hace 5 años. Son mucho menos recursos, pero tú estás pagando impuestos como si fueran los mismos que hace 5 años. Uf, qué trampitas nos hacen, con los billetes del Monopoly. Pues todas esas trampitas son varias trampas, son muchas que ya te he comentado, pero son varias de esas, son básicamente el Estado metiéndonos el dinero, la mano en el bolsillo, y nosotros diciendo, ha sido Mercadona, ha sido Roig. Y esa es la narrativa que ellos impulsan y lo suelen hacer bastante bien. Yo creo que por fortuna hay un péndulo ahora que se les está volviendo encima. Pero hemos tenido que esperar a escándalos de corrupción y cosas de esas. No han caído por todas las barbaridades que han hecho. Se tenía que haber caído solamente por las barbaridades monetarias que hicieron en el año 2021. Se tenía que haber caído todos los gobiernos de Europa. Genial. Pues con este mensaje cerramos. La verdad que es un tema muy interesante, el tema del dinero, la historia. Nos hemos centrado al final en un periodo bastante concreto. El libro es mucho más extenso, de Mesopotamia al Bitcoin, como dice, y más o menos hemos tocado la edad contemporánea. Pero si queréis saber cómo funciona el dinero, más o menos, para que nos timen, nos engañen, o simplemente por curiosidad intelectual, pues tenéis el libro, el enlace en la descripción, y también pasaros por el canal de Daniel, que también tendréis sus redes en la descripción. Muchas gracias, Daniel, ha sido un placer escucharte y a ver si nos vemos pronto. Nada, el placer es mío. Tenía muchas ganas, como te he dicho al principio, y ya me he quedado a gusto, ya me he quedado tranquilo. Genial, hasta la próxima.